tal? ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de nuestro titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, doctor Francisco Cervantes Pérez, y del titular de la Dirección de Proyectos y Vinculación, maestro Jorge León Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Y como ya es de su conocimiento, en la participación de este día, contamos con el apoyo del Instituto de Geofísica y otras dependencias hermanas de nuestra máxima casa de estudios para llevar a todos ustedes la serie La Física de la Tierra. Agradezco muchísimo la coordinación académica de la ingeniera Lucila Cortina para llevar a cabo esta serie. Y bueno, ¿sabía usted que en la UNAM hay avances de investigación muy importantes con respecto a lo que es la predicción de los sismos? O igualmente, ¿cuáles son las tareas de la sismología moderna? Pues de esto vamos a platicar en esta ocasión. De hecho, el tema que nos ocupa en esta ocasión es perspectivas y avances de la sismología moderna. Y para ello me voy a permitir presentar a los especialistas e investigadores, como siempre, de primer nivel, con una trayectoria muy importante. Les recordamos que más del 50% de la investigación a nivel nacional está a cargo de la UNAM. Presento entonces a nuestros invitados en esta ocasión. En primer lugar, al doctor Vladimir Kostoglodov. ¿Lo pronuncié bien? Sí. ¿Vladimir? Perfecto, muchas gracias. Bienvenido y gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias. Igualmente nos acompaña el doctor Luis Quintanar, a quien doy también la más cordial bienvenida, Luis. Gracias, muy amable. Y también nos acompaña el doctor Mario Ordaz. Mario, mil gracias por estar aquí. Por nada. Desde luego, todos investigadores que ya iremos platicando sobre sus actividades justamente en el Instituto de Geofísica. Y a usted, como siempre, le recordamos nuestros números telefónicos 5622-8714, 5622-8720 y la terminación 28. Y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros porque, como ya es tradición, el Instituto de Geofísica nos ha obsequiado un par de publicaciones. Algunas de ellas usted ya las conoce. Voy a pedirles aquí a mi compañero de la cámara 2 si las podemos mostrar a ustedes. Algunos de los títulos son Del instante de la creación a la formación y estructura de la Tierra, Introducción al tratamiento digital de imágenes, Expedición a la cordillera de los Andes, La ciencia, su método y su historia, y terremotos y ondas sísmicas, que bueno, muy a tono con el tema que nos ocupa el día de hoy. Y desde luego tenemos una pregunta que le invitamos a que usted esté muy pendiente a lo largo de esta misión, porque a las 5 primeras personas que se pongan en contacto con nosotros les vamos a obsequiar estos libros. La pregunta es, ¿qué es una brecha sísmica? ¿Qué es una brecha sísmica? Quédese con nosotros aquí en Mirador Universitario para que pueda usted contestar esta pregunta y ganarse los libros que nos comparte el Instituto de Geofísica. Así que bueno, vamos a dar inicio, si les parece bien, a nuestros invitados que nos acompañan, hablando del objetivo de esta serie, que en breve aparecerá en su pantalla, para que usted vaya teniendo el contexto de los aspectos que vamos a revisar a lo largo de esta telesesión. Y tal como puede usted ver en pantalla en este momento, el objetivo es ofrecer un panorama actual de los enfoques que existen en la sismología nacional e internacional, así como los avances alcanzados por los sismólogos de nuestro país y los retos a enfrentar. De esta manera, y para entrar de lleno al tema que nos ocupa, vamos a dar inicio. Luis, yo quisiera pedirte si eres tan amable de darnos una pequeña introducción al tema que nos ocupa. Cómo no, muchas gracias. Bueno, mira, Monse, este año estamos conmemorando los 20 años de los sismos que devastaron la Ciudad de México en 1985. Desde entonces, la investigación sismológica en México ha avanzado indudablemente en muchos aspectos, en muchas trayectorias. Lo que pretendemos en esta emisión es dar una aproximación muy general de algunos de los principales avances que se han dado tanto en la sismología como en la ingeniería sísmica. Y para eso nuestros invitados van a ampliar estos temas. Muchas gracias, Luis. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos decir para dar como más contexto? ¿Cuáles serían las tareas más importantes de la sismología actual? Y bueno, finalmente, ¿qué es la sismología? También para contextualizar a nuestro teleauditorio.
Bueno, sí, habría que primero aclarar el punto. La sismología es una disciplina de la geofísica que se ocupa, bueno, fundamentalmente del estudio de la generación, la transmisión de las ondas sísmicas, así como de los efectos que producen en los sitios donde son detectadas. Es decir, sería el aspecto más general del área de estudio de la sismología. Las ondas sísmicas desde aspectos como su generación, su transmisión y su recepción. Las principales tareas que lleva actualmente la sismología son varias. La primera de ellas, la primordial, es el aspecto del monitoreo sísmico. En la imagen que vamos a ver a continuación se muestra un ejemplo de lo que se ve actualmente en cualquiera de las páginas internet de los principales organismos sismológicos que existen en el mundo. Básicamente es un mapa en donde se encuentran localizados los principales sismos en un cierto periodo de tiempo, y esta imagen está actualizándose continuamente, de tal manera que en un momento dado, cuando ocurre un sismo, después de cierto tiempo podemos acceder a esas páginas y nos puede dar una idea de en dónde y de qué magnitud están ocurriendo los sismos. Otra de las tareas fundamentales de la sismología es el estudio propiamente de la generación de las ondas sísmicas. Para ello, bueno, hay preparada una animación que podemos ver. Son estudios que se llevan a cabo fundamentalmente en los principales centros de investigación sismológica del mundo. En la UNAM también se llevan a cabo estos estudios, y es una imagen de deslizamientos sobre el plano de falla cuando está ocurriendo un sismo. Es decir, se ha logrado realizar una tomografía de cómo se está desplazando el terreno en el sitio mismo en donde se originan las ondas sísmicas. En la imagen puede verse animadamente cómo se va desplazando la ruptura a lo largo de todo el plano de falla, para que al final, bueno, en la siguiente imagen se puede mostrar cómo queda ese desplazamiento final del plano de falla. Ahí puede verse exactamente cuál es el desplazamiento final sobre el plano de falla del terreno. Este es un aspecto muy importante porque nos permite, entre otras cosas, entre otras de los problemas de la sismología, definir si hay una directividad en la ruptura sísmica y si ésta tiene una dirección preferencial. Otro de los aspectos que se estudia en la sismología moderna, podemos verla en la imagen siguiente, es básicamente el estudio de la estructura de la Tierra. De la estructura de la Tierra. Exactamente. En un principio dije que la sismología se ocupa de los aspectos tanto de generación como de transmisión de las ondas sísmicas. En los aspectos de transmisión está íntimamente ligada con la determinación de una estructura interna de la Tierra, fundamentalmente de la estructura de velocidades de diferentes tipos de ondas sísmicas. Sabemos actualmente que un temblor genera varios tipos de ondas que se transmiten a diferentes velocidades. Entonces es justamente ese estudio de la transmisión, de la propagación de ondas, lo que nos da pie a la determinación de estructuras de velocidades. Muy interesante esta animación. De estas tareas que ya has venido mencionando, Luis, ¿cuál podríamos decir que es aquella en la que se han logrado más avances en el caso de México? Bueno, hay varias, ¿no? De hecho, una de las tareas principales en las que se han logrado avances importantes lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, el estudio de la sismicidad en tiempo real. Actualmente la página del Servicio Sismológico Nacional nos ofrece un panorama muy amplio, muy rápido acerca de la sismicidad que ocurre continuamente en nuestro país. No sé si se pueda ver una imagen de cuál es el aspecto que presenta la página del Servicio Sismológico Nacional. Bueno, esta es una imagen previa en donde uno de los aspectos fundamentales en los que se ha avanzado es la determinación de las diferentes áreas de ruptura que han ocurrido en nuestro país, y por lo tanto la determinación y la definición de zonas que no ha habido temblor, lo que nosotros conocemos como brechas sísmicas. Otro de los aspectos en los que se ha avanzado es en el estudio de la geometría de cómo subduce la placa oceánica dentro del continente en diferentes
zonas de nuestro país. Por ejemplo, en la zona de Jalisco, la placa de Cocos, la placa oceánica, está subduciendo a un cierto ángulo. En otras zonas de nuestro país, por ejemplo, en la zona de Guerrero, hay otra geometría de subducción, la placa se vuelve casi horizontal, como puede verse en la imagen que estamos viendo en pantalla. Luis, ¿y a qué se refiere esto de la subducción? Bueno, la subducción es un fenómeno que se presenta en las placas tectónicas y que consiste básicamente en el hundimiento de la placa oceánica, la placa de Cocos en este caso, bajo la placa continental, es la placa de Norteamérica. Ese proceso de hundimiento es lo que llamamos subducción de una placa bajo la otra, y es en este lugar en donde se acumulan los esfuerzos mayores en nuestro país y que dan origen a la mayor cantidad de sismos mayores que ocurren en México y que son sentidos en todo el país. Yeah. Que creo que también a manera de esto viene a completar la introducción, el mencionar y platicar sobre lo que son las tareas más importantes en este ámbito. Luis, muchas gracias. Vladimir, yo quisiera preguntarte, ¿qué podríamos decir con respecto a lo que es la predicción propiamente de los sismos? ¿Cuál es el tipo de estudios que se realizan y qué se ha logrado hasta ahora? La predicción de los sismos supone que tenemos que lograr de predecir o determinar algunos parámetros, precisamente, por ejemplo, lugar, sitio donde va a ocurrir el temblor, su tamaño, porque es muy importante, ¿no? Y el tiempo. Justamente tenemos que decir que, por ejemplo, mañana, a tanta hora, en este lugar, va a ocurrir un temblor de tal magnitud. Eso es la predicción. Podría ser algunos tipos de prognosis, ¿no? Pronósticos, digamos. Yo sé que, por ejemplo, en la costa de Guerrero va a ocurrir un terremoto, pero hasta que yo sé que magnitud será alrededor de 8. Yo sé dónde, pero no sé cuándo. Eso no es la predicción. Es un tipo de pronóstico, ¿no? Que cuando yo puedo decir algo, pero no completo. Entonces, de esa manera, la predicción, como está, todavía no ha logrado ser, digamos, hecho de ninguna parte del mundo, excepto algunos casos obvios. Por ejemplo, un caso en China, cuando estaba clarísimo que existe una falla y a lo largo de esta falla grande ocurre un terremoto tras de otro en el tiempo, y viene el momento cuando probablemente tiene que ocurrir debajo de una ciudad, y empezaron foreshocks o precursores, unos terremotos chiquitos antes. Y fue evacuado, la población fue evacuada. Es la única que yo recuerdo, tal vez algunos más, pero más no tan grandes predicciones. Con todo el estudio que tenemos, por ejemplo, en México, nos falta muchísimo. Los japoneses tienen esta área más desarrollada que nosotros, la predicción, pero pueden ver que 1995 hubo un terremoto en Kobe, y la población, mientras estaba preparada, no hubo ninguna predicción del terremoto tan destructivo. Apenas lo vieron una imagen de incendios y todo, ¿no? Entonces, el problema existe todavía, no está resuelto. Están buscando métodos, cómo predecirlo. Estamos buscando. Nosotros también estamos trabajando, pero es muy difícil. Y aparte es bastante peligroso. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, otra vez voy a dar una predicción, que mañana, a cierta hora, va a ocurrir un terremoto de magnitud 8 y que existe cierto peligro para la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la población? Yo les juro que va a ocurrir, va a provocar un pánico tremendo, y los gastos de esta predicción podrían ser más grandes que digamos, las consecuencias de esta predicción. Entonces, la preparación del pueblo, de la población, para esta predicción debe ser bastante en alto nivel. Por ejemplo, en Japón la preparación es muy alta, hay simulacros y todo, pero todavía no hay predicción. Entonces, el problema es muy complejo de verdad. Vladimir, y esto me da la pauta, perdón, me quisiera regresar un poco,
cuando hablábamos justamente de los avances, ¿no?, con respecto a las tareas que lleva a cabo la sismología, platicábamos fuera del aire que vas a platicarnos sobre la base de algunas imágenes, justamente cuáles han sido algunos de los avances de estos estudios, toda vez que, como lo mencionas, me parece que dan la pauta para tener más elementos, cuando menos para la predicción. Entonces yo quisiera pedirles a mis compañeros en cabina si podemos retomar esta animación para que Vladimir nos amplíe la información al respecto, por favor. ¿Qué es lo que tenemos en este caso, Vladimir, por favor? Es una imagen complementaria a lo que dijo el doctor Quintanar. Eso se llama tomografía sísmica. ¿Qué significa tomografía sísmica? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, un terremoto dentro de la Tierra y las líneas muestran la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, ¿cómo estudian, por ejemplo, la estructura de la Tierra? Que tenemos adentro de la Tierra diferentes densidades y la velocidad de propagación depende de la densidad del material y otros parámetros, ¿no? Y aquí vemos que propagándose las ondas sísmicas a través de interno material de la Tierra, llegan con diferente velocidad a la superficie. Entonces, con estos momentos de llegada podemos tener momentos teóricos y momentos observados. Podemos decir que existe algún tipo de inhomogeneidad dentro de la Tierra. Y la última imagen mostraba exactamente esta. Resultados de tomografía sísmica para México. Ven que el color azul allá abajo, a lo largo de algunos perfiles que está, muestra velocidades más altas. Eso significa que este material es más denso y más frío. Entonces podemos ver exactamente cómo subduce la placa oceánica debajo del continente de México. Es tomografía sísmica. Tenemos ahí esta fotografía alusiva. ¿Qué podemos decir al respecto? Este terremoto silencioso de 2001-2002. Mira, es una rama completamente nueva de estudios en sismología. Podemos decir que es sismología geodésica. Entonces, estamos aplicando, en lugar de un sismógrafo o acelerómetro, un aparato que mide la deformación directamente. La deformación estamos midiendo. Este domo es una antena de GPS de alta precisión que permite medir posición del punto. ¿De GPS, perdón? ¿Esto qué significa? Eso significa sistema de posición global. Ah, muy bien. Posicionamiento global. Existen satélites que están volando alrededor de la Tierra, unos 30, 24 siempre y 30 unos de reserva. Y teniendo una antena con aparatito que recibe toda la señal del satélite, podemos identificar el punto donde está la antena con precisión hasta milímetros. Por ejemplo, componente norte-sur, 2 milímetros, este-oeste como 3 milímetros y componente vertical medio centímetro, 5 milímetros. Con esta precisión podemos ver dónde está acumulando la energía antes de un terremoto, por ejemplo, y ver toda la imagen de procedimiento de la historia, cómo se prepara un sismo. O cuando ocurre un sismo, podamos directamente ver cómo ha subido este sitio o el movimiento horizontal también. Entonces, aplicamos estos métodos. Hace unos años empezamos a implementar estos aparatitos aquí en México. Tenemos alrededor de 20, solamente el Instituto de Geofísica. Y encontramos que a veces, en lugar de un terremoto, vemos que ocurre en esos puntos donde ven ustedes allá en la pantalla, son posiciones de las estaciones. Los vectores amarillos muestran deformación intersísmica entre un terremoto y otro. Pero en 1998 y luego 2001-2002 encontramos que vemos desplazamiento a otro lado. Aquí ven todo el estado de Guerrero, incluyendo estados de Morelos y el DF. Ahí está a una margen de esta imagen el volcán Popo. Entonces hubo un desplazamiento lento, muy parecido a un terremoto, pero este terremoto silencioso no ha producido ninguna onda sísmica, porque duró como medio año. ¿Como medio año? 6 meses, 5 o 6 meses.
Y fue registrado no solamente en Guerrero, en Oaxaca, y parece que llegó hasta Chiapas. Entonces, es un efecto tremendamente grande. Si hagamos, esta es la imagen, mostramos un poquito después. Si calculamos la energía liberada por este evento lento, es equivalente a un terremoto 7.5, pero no lo sentimos. Pero hay estudios en otros países, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, que muestran la existencia de estos eventos lentos. Y hay una teoría que dice que probablemente un evento de ese tipo, lento, asísmico, de repente puede provocar un evento sísmico grande. Entonces, por eso estamos monitoreando ahora estos desplazamientos. Y existe una página de internet de nuestro instituto donde pueden ver actualmente todos los registros día por día. Tenemos algunas estaciones en tiempo real. Entonces ven que normalmente la tendencia en cada componente es lineal y de repente ocurre un cambio. El cambio puede significar que hay que tener cuidado. Todavía no sabemos que un evento lento ciertamente provoca un terremoto, pero es posible. Entonces hay que tomarle en cuenta esto. La imagen anterior que mostraron no es esto, anterior, con sismogramas. Es una imagen también muestra que en lugar de sismógrafos y acelerógrafos, ahora podamos usar GPS, exactamente es esta, antenas, para registrar ondas sísmicas. Aquí hay un registro de acelerógrafo integrado 2 veces para ver desplazamiento. Y yo creo que es verde y azul es registrado con GPS. Ven que el desplazamiento directamente registramos con un equipo más barato que sismógrafos y podamos ver desplazamiento directamente. Eso se llama sismología de largo periodo, pero sismología geodésica. Ahora, en lugar de sismógrafo, tenemos una antena de GPS y podamos registrar las ondas sísmicas. Es una cosa completamente nueva. Claro. ¿Quisieran agregar algo sobre esto? Luis, Mario. Pues una cosa muy interesante de estos temblores silenciosos es que pues se están observando, como decía Vladimir, es una observación muy reciente, pero no hay suficiente teoría. Entonces, la ocurrencia de un temblor silencioso no sabemos si es bueno o malo para nosotros, para la seguridad de nuestras estructuras, ¿no? Y es un punto en el que los sismólogos de todo el mundo pues tienen mucho interés y está siendo muy estudiado, ¿no? Averiguar si es bueno o malo que pase eso para nosotros, ¿no? Sin duda importante todo esto. ¿Algún comentario que quieras agregar? No, simplemente hacer énfasis en lo que decía el doctor Kostoglodov con relación a la importancia de estos sismos lentos, porque fundamentalmente estos sismos lentos, como dice él, se ha visto que en algunos casos pueden desencadenar un sismo, digamos, convencional, entre comillas, es decir, un sismo que pueda provocar daños. Entonces, de ahí la importancia en poder detectar estos sismos lentos. Y simplemente agregaría, ¿no?, que para poder detectar estos sismos lentos es necesario, pues, tener una instrumentación adecuada, ¿no?, en el lugar en donde se podrían producir. Claro. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ya arrancamos con toda esta plática muy interesante con respecto a la sismología, a la predicción. Nosotros tenemos que ir a una pausa, a una breve pausa. Le recordamos que todavía está en tiempo de comunicarse con nosotros para que usted pueda obtener los libros de obsequio al 5622-8720 o la terminación 28. En caso de que usted ya no pueda alcanzar alguna de estas publicaciones, le hacemos de su conocimiento que estas publicaciones están a la venta directamente en el Instituto de Geofísica. Así que gracias por estarnos mirando por Mirador Universitario. Vamos a una breve pausa y volvemos. Muchas gracias.
Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí ya de vuelta. Le recordamos nuevamente que la pregunta para hacerse acreedor a los libros de obsequio es: ¿qué es una brecha sísmica? ¿Qué es una brecha sísmica? Comuníquese o también mándenos un correo a nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Continuamos platicando con nuestros especialistas. Vladimir, ya que hablamos de lo que es propiamente la predicción sísmica, ¿podrías comentarnos un poco sobre cuántas corrientes existen en sismología encaminadas a la predicción sísmica, por favor? De hecho, no es mi clasificación de los métodos de la predicción, pero como hablamos hace poco, una vez asistí a una presentación de un sismólogo bastante famoso, que tiene nombre Leon Knopov. Él trabaja en la Universidad de Los Ángeles. Y una vez presentaba, es un científico muy famoso. Dijo, existen 4 métodos, 4, digamos, corrientes de la predicción. Primero es estadístico. Aplicación de los métodos estadísticos para predicción de los terremotos. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos un catálogo amplio por siglos, porque para tener la estadística, ¿qué significa? Tener muchas observaciones de los sismos y lo mejor, tener observación de los sismos de gran magnitud. Desafortunadamente o afortunadamente, esos sismos ocurren con una periodicidad muy, digamos, con un periodo muy largo. Por ejemplo, en la costa de México tenemos de 40 a 50 años, probablemente hasta 200 años, recurrencia de un terremoto. El catálogo que tenemos en México es muy, muy corto, porque observaciones instrumentales empezamos en 1904. La estación Tacubaya, que existe aquí, es como un museo. Entonces, repetición de los sismos no tenemos suficiente estadística. ¿Para qué necesitamos estadística? Si tenemos, por ejemplo, número de eventos que ocurren durante tantos años, entonces podemos construir una curva de distribución de los sismos de cierta magnitud y hacer predicción. Por ejemplo, si ocurre un sismo en la costa de Oaxaca, en tal lugar, y yo sé exactamente o aproximadamente la curva de probabilidad, yo puedo decir que dentro de unos 40, 50 años hay probabilidad de ocurrir un sismo. Es tipo de predicción o prognosis. Es estadística. Entonces, problema que hay que tener un catálogo muy largo. Por ejemplo, japoneses tienen registros históricos desde hace 800 años. Tienen muy buen catálogo, pero todavía no han logrado muy bien con estos métodos estadísticos. Siguiente método de aplicación física. Física nos da un conocimiento sobre procesos, cómo ocurre un terremoto. Entonces, si sabemos la física, entonces podemos decir que aquí estamos en proceso de acumulación de la energía y viene un momento cuando es suficiente energía, los esfuerzos tan grandes que no pueden sostener más este movimiento de las placas. Entonces va a ocurrir un terremoto. Entonces, esto aproximación determinística, cuando sabemos exactamente la física y podamos hacer una predicción. El problema, que sabemos más o menos la física, pero no podemos tener observaciones tan precisas para dar la respuesta. Entonces, tercer método, combinación entre física y estadística. Eso tiene algunos resultados. Y el último método, que es como una broma, que presentó, pero existe este método, que presentó Leon Knopov una vez, los métodos astrológicos. ¿Los métodos astrológicos? Sí, posición de las estrellas o nubes. La ouija. Cualquier cosa rara que yo pueda correlacionar con la ocurrencia de los terremotos. También piensan que existe correlación, por ejemplo, ¿no? Temperatura o no sé qué, cualquier tipo de efectos. Y astrología también. La ventaja de este método es que es más barato que otros. Y a lo mejor hasta una carta. Pero el éxito más o menos es igual. Entonces estamos en proceso de acumulación del conocimiento para aprovechar uno de estos métodos. Pero hay que desarrollar por lo menos primeros 3 con
digamos, con métodos en serio, ¿no? El último método es cualquier persona puede empezar, ¿no? Sí, porque bueno, aquí en la UNAM estamos apostando a los métodos serios, no le estaríamos apostando a la astrología. A veces vienen unos ciudadanos o los que viven allá en la costa o otros, dicen que yo observé que un terremoto cuando empieza la lluvia. Probablemente que existe correlación, pero no tenemos conocimiento O que los animales se asustan, ¿no? Es algo también que yo he escuchado. Exactamente. Ajá. El problema con ese método es que, a diferencia de lo que pasa con los 3 primeros que mencionó Vladimir, de ese cuarto método no se llevan cuentas de los fracasos. Normalmente solo se llevan cuentas de los éxitos, ¿no? Claro, Cuando alguien de casualidad le atina, cuenta un éxito, pero no se llevan cuentas de los fracasos, que son... También, entonces ya se generaliza, ¿no? Así es. Aparte, como comentó León Knopf una vez, y dijo, si eso funciona a veces, por ejemplo, si antes que ocurriera un sismo, empieza a ladrar un perro, pero yo no sé por qué ladra. Entonces hay que ver la correlación. Así es, para no equivocarnos. Y bueno, justamente tenemos 2 láminas, Vladimir, que nos van a permitir como afianzar estos conceptos. Yo quisiera pedir a mis compañeros en cabina si nos hacen favor de ponerlos en pantalla para que repasemos nuevamente esto antes de pasar al siguiente. Es una ilustración nada más. Por ejemplo, en este caso representan distribución de los sismos de diferente magnitud a lo largo de la historia, aquí de últimos, no sé, 20 años tal vez. Pueden ver que está variando el número de los sismos de diferente magnitud que ocurren cada año. Entonces, es tipo de estadística, pero como yo comenté, necesitamos más. Por ejemplo, en el caso de México, los sismos más antiguos que tenemos escrituras, algo de 1700 por allá, pero no es historia completa. Hay unos de 1300 y tantos, ¿no? Pero no sabemos casos dónde. Aislados. Sí, no sabemos dónde exactamente, etc. Entonces, lo que es más importante para nosotros, en este caso, tener la historia. ¿De dónde podemos sacar la historia mientras no tenemos por escrito, no? Entonces, hay métodos nuevos. Es un método que se llama paleosismología. Aquí empiezan a trabajar geólogos. Por ejemplo, vienen a la costa, tomo la muestra de una columna de sedimentos y imagínense, si ocurre un terremoto, ocurre movimiento vertical de la costa y se cambia hidrología. Entonces, este proceso de sedimentación de sedimentos también se cambia. Entonces, estudiando esta columna de sedimentos, podemos decir, en este momento hubo algo como sismo grande. Eso nos da chance para aumentar la historia de sismología, ¿no? Claro. Es un método. Es un método. Eso es estadística, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar el número de eventos reconocidos así, ¿no? Otro método, por ejemplo, es de física, es otra imagen. Por ejemplo, aquí una observación de cambio de nivel del agua. El agua del subsuelo, ¿no? Subsuelo. Antes de un sismo y durante un sismo. Ven que existe una variación. Eso también observaciones de física del proceso. Y hay no solamente esto, hay diferentes tipos de observaciones. Esto, ejemplo de cómo se comporta el sistema físicamente, ¿no? Entonces tenemos otros parámetros. En este caso estamos progresando también, ¿no? Y el tercero, la tercera imagen. Esto exactamente que yo comenté. Tenemos que ver la física del proceso en el contacto entre las placas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Con métodos, cuando en superficie ven la zona de subducción, allá placa continental arriba, si ponemos instrumentos que ven la deformación, podemos decir qué está pasando abajo. Esto, ejemplo, cómo estamos progresando en nuestro conocimiento de la física del proceso, preparación del terremoto. Claro. Vladimir, y muy brevemente, ya para puntualizar y cerrar esta parte, de estas corrientes, ¿cuál podríamos decir que es la que ha tomado más fuerza en la actualidad? Yo creo que más éxito podemos esperar en el estudio de deformaciones superficiales con esos nuevos métodos, no solamente de GPS, hay otros métodos de geodesia, por ejemplo. Esto parece que nos propone un poquito más éxito, pero no hay que olvidar otros también. La combinación solamente puede darnos la respuesta. En ese sentido yo quisiera agregar un comentario. Uno de los aspectos que de alguna manera lo mencionó Vladimir es el estudio de qué es lo que ocurre
durante un temblor en el área de la fuente sísmica. Se ha observado que existe una transferencia de esfuerzos, de energía hacia zonas aledañas. Y se ha comprobado en 2 casos en México que la transferencia de esfuerzos después de un sismo muy fuerte ha provocado que en la zona aledaña se dispare otro temblor. Es lo que se llama la transferencia de esfuerzos. Entonces, con base en el análisis de la fuente sísmica, de los esfuerzos, de la energía liberada, es posible en un momento dado decir que una zona aledaña a ese sitio es el lugar propenso de la ocurrencia del siguiente temblor. Digamos, es un aspecto de lo que podría también considerarse como predicción sísmica. Muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos a pasar a un siguiente tema que me parece muy importante. Nuevamente, Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería. Aclaramos, muchas gracias por estar aquí y aprovecho inevitablemente para hacer el comercial de la importancia que tiene la Torre de Ingeniería, que depende del instituto con una administración compartida conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química, y que es un ícono en Ciudad Universitaria de lo que es la vinculación con el sector productivo y donde se desarrollan una serie de proyectos muy importantes para el país. Mario, yo quisiera preguntarte, qué bueno que tenemos a alguien del Instituto de Ingeniería que nos diga, para compartir con todo el respeto a los investigadores del Instituto de Geofísica, de manera puntual, con respecto a qué nos han enseñado los sismos en cuanto al impacto que tienen en las construcciones, ya sean civiles y las casas y edificios. Por favor, Mario. Bueno, pues digo, hablando del temblor de 85 y de las enseñanzas que se obtuvieron, yo creo que fueron muchas en muchos campos, ¿no? De las que tienen más que ver con este programa de sismología, yo diría que hay una muy importante, que es que pues nos enseñaron o nos permitieron ver con más claridad algo que ya se sabía hasta cierto punto, pero no con suficiente precisión, que es el efecto tan grande sobre las construcciones, tan devastador, de los suelos de la Ciudad de México. O sea, si ustedes ven, la Ciudad de México está relativamente lejos de la zona donde ocurren los grandes temblores, que es en la costa del Pacífico. Estamos como a 300 kilómetros o algo así. Y realmente eso es muy lejos para la transmisión de las ondas sísmicas. En realidad, si no existieran los suelos blandos de la Ciudad de México, la Ciudad de México sería una ciudad de riesgo sísmico muy moderado, no muy diferente a Querétaro o Cuernavaca o algo así. Pero la diferencia, y eso lo vimos con mucha claridad, en 85 la hacen los suelos blandos que tenemos en la ciudad. Creo que la primera de las láminas se refiere justamente a eso, una manera de ver la gran diferencia que hay entre los movimientos del suelo en diferentes partes de la ciudad. Ahí estamos viendo 2 acelerogramas que son, digamos, la variación de la aceleración del suelo durante un temblor como función del tiempo. Y en la parte de arriba estamos viendo la aceleración que se registró en 1985 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digamos en Xola y Ex Central. Y lo que estamos viendo abajo es lo que se registró durante el temblor, ese mismo temblor, pero en la estación de Ciudad Universitaria, una estación ahí en el Instituto de Ingeniería. Lo que vemos es una diferencia enorme de tamaños, ¿no? Y esa aceleración que vimos ahí en esas gráficas, pues es más o menos proporcional a las fuerzas que actúan sobre las estructuras durante los temblores. Entonces, tenemos en algunas zonas del Distrito Federal fuerzas probablemente 10 veces más grandes que están actuando sobre las estructuras en comparación con lo que ocurre en otras zonas del Distrito Federal, ¿no? Yo creo que, hablando de esto, de la sismología, esa es la principal enseñanza que nos han dejado. Que nos dejaron los sismos de 85, y en realidad sobre lo que más, o uno de los temas sobre los que más se ha investigado después del temblor. Y retomando el punto de la predicción, Mario, podríamos decir, o que nos platicara sobre algunos estudios, o más bien si estos estudios ya nos dan algunos datos con respecto al comportamiento que pudieran tener eventualmente algunas estructuras que sufren, ante un sismo, más bien. Pues sí, esto, digamos,
no es propiamente una predicción, porque como decía Vladimir al principio, cuando tocamos ese tema al principio, realmente para que uno pueda considerar que hay una predicción hay que decir cuándo va a ocurrir, en dónde va a ocurrir y de qué tamaño va a ser, ¿no? Estos estudios a los que yo me voy a referir, pues no nos permiten decir cuándo va a ocurrir ese temblor, así que en ese sentido más bien sería como una especie de pronóstico, que es la palabra que usó Vladimir, ¿no? Pero, digo, hablando en ese sentido, efectivamente, después de 1985, se ha desarrollado, ha aumentado mucho nuestra capacidad para pronosticar de qué tamaño pueden ser los movimientos del suelo en las diferentes zonas de la Ciudad de México. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo de esto. Este es un mapa de la Ciudad de México. Por ahí identificarán ustedes el aeropuerto. En fin, es el Distrito Federal y otras zonas, ¿no? Y por ahí está el aeropuerto, el eje central, ¿cómo se llama? El circuito interior, etc. Y lo que estamos viendo ahí es una cantidad que llamamos el periodo predominante de vibrar del suelo, que es una indicación de qué tan rígido o qué tan blando es el suelo en la Ciudad de México. En estas gráficas, viendo nada más las partes rojas y amarillas, lo más rojo es lo más rígido y lo más amarillo, digamos, es lo más blando del suelo. Entonces, pues, tenemos ahora un mucho mejor conocimiento de las características de los suelos de la Ciudad de México, como este, que nos permiten hacer pronósticos. Podemos ver la siguiente lámina, de cómo sería, por ejemplo, aquí estamos viendo otra vez la Ciudad de México, por ahí en el fondo se ve como marca de agua el Distrito Federal, y lo que estamos viendo es cómo sería la intensidad del movimiento sísmico si ocurriera un temblor similar al de 1985. Entonces, lo azul, digamos, es las zonas de más baja. La intensidad, por cierto, está medida en términos de la aceleración máxima del suelo. O sea, qué tan grande sería la aceleración máxima del suelo. Esta es una cantidad importante porque, como decía yo, es más o menos proporcional a las fuerzas que actúan sobre los sismos, sobre las estructuras durante los sismos. Entonces ahí lo azul es lo más bajo y lo rojo es lo peor, digamos. Entonces sí hemos desarrollado la capacidad para saber si ocurriera un temblor, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero si ocurriera un temblor grande en la costa del Pacífico, ¿en dónde esperaríamos las zonas de máximas intensidades sísmicas? Claro. Y bueno, esto perfectamente ilustrado y avalado por estudios justamente que derivan de estos avances de la sismología. Correcto. Esto a mí me da la pauta de alguna manera para preguntarles, Mario y Luis, a 20 años del desastre derivado de los sismos ocurrido en 1985, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto en términos de tener algunas estrategias quizá para evitar este tipo de desastres? Pues yo creo que nuestra mejor estrategia para evitar este tipo de desastres en el futuro tiene que ver con el ordenamiento territorial, digamos, la planeación del uso del suelo y con la normatividad de la construcción, es decir, con el aumento o con la mejora en los estándares constructivos. Entonces, en este sentido, mucho de este conocimiento es parte ya del reglamento de construcciones del Distrito Federal. Entonces, pues actualmente el reglamento de construcciones que ha incorporado esta información, pues permite que los diseños de la estructura sean un poco más racionales y más adecuados al tipo de suelo en donde están puestas esas estructuras que se están construyendo. Yo creo que ese es un avance importante que ha habido. Otro también tiene que ver con la difusión de estas ideas, ¿no? Es decir, estos mapas que veíamos, dónde están las zonas rojas, digamos, las zonas de peligro, pues es información que se ha ido difundiendo, que va haciendo cada vez del conocimiento de más personas, que cada vez va teniendo más influencia en los diseñadores de edificios, y creo que por ese lado hemos avanzado también en la mitigación de los riesgos, porque los temblores van a seguir ocurriendo, eso sí no lo podemos
no podemos hacer nada para que no ocurran, pero sí podemos tener construcciones mejor diseñadas, más fuertes, en fin, para mitigar el efecto de estos temblores, ¿no? Claro, y ya que hablabas de la importancia de estas, pues de estas imágenes que veíamos, ¿no? De estas zonas, me comentan en cabina que teníamos también una imagen que habla del espectro. Quisiera que muy brevemente nos comentaras al respecto antes de pasar al siguiente bloque, por favor. Bueno, lo que tenemos aquí es un programa de computadora que se ha desarrollado principalmente en el Instituto de Ingeniería y también en otras instituciones, que tiene, como ven ustedes ahí, unos mapas. Es un mapa de la Ciudad de México. Ahí estamos viendo la zona de la Ciudad Universitaria y vemos el estadio y la Ciudad Universitaria, que con toda esta información y estas investigaciones que se han hecho después de 1985, permite tener una idea muy clara de cómo van a ser, qué características van a tener los movimientos del suelo si se presentan ciertos temblores en el futuro. Ahí estamos viendo, por ejemplo, para un sitio que digamos, teóricamente el usuario escogió ahí con el mouse, un sitio cerca de los viveros de Coyoacán, le hizo clic y salen estas gráficas. En estas gráficas lo que vemos es en el eje horizontal una medida de la flexibilidad de los edificios. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice 1, se refiere como a edificios de 10 pisos más o menos. El 2, edificios de 20 pisos, 3, 4, 5, así, ¿no? Y en el eje vertical lo que tenemos es una medida de la fuerza lateral que va a actuar sobre una estructura que tuviera ese número de pisos. Entonces ahí podemos ver claramente que para ese sitio en particular de la Ciudad de México, los edificios de 10 pisos que estaban cerca del 1, esos son los más vulnerables. Y tenemos una indicación del tamaño de las fuerzas que van a actuar sobre edificios de diferentes tamaños. Y eso para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Muchas gracias, te agradezco mucho. Estamos ya prácticamente con el tiempo justo para concluir. Yo quisiera hacer un par de preguntas con respuesta breve, puntual, para concluir el tema. Vladimir, ¿qué tan vulnerables seguimos siendo ante los terremotos? Yo creo que todavía tenemos muchos problemas que hay que resolver. Hay que resolver y aparte, yo estoy absolutamente convencido que la educación, aparte de las investigaciones y predicciones, lo que sea, la educación de población es muy, muy importante. Porque con toda la información que espero en unos 5, 10 años podamos proporcionar por el pueblo, si no saben qué hacer, claro, vamos a tener fracaso. Claro, la educación y yo creo que seguir justamente con la investigación en estas áreas tan importantes. Por supuesto. Y la difusión. La difusión. Y en este contexto, Mario, ¿qué tanto propiamente la sismología ha contribuido, por ejemplo, a la mejora o a la modificación de las normas de construcción en nuestro país? Pues yo creo que mucho. O sea, probablemente el principal avance que han tenido nuestras normas de 85 para acá ha venido por el lado de la sismología, ¿no? O sea, por el lado de tener un mejor conocimiento de las características de los temblores que nos van a afectar en el futuro. Y entonces estar mejor preparados para diseñar los edificios para resistir esos temblores que ahora conocemos un poco mejor que en 1985. Bien, y bueno, creo que nos quedamos un poco cortos con respecto, que creo que esto es de importancia para el teleauditorio, con respecto al sismo del 85. Ya mencionamos algo, ¿qué hemos avanzado para evitar este tipo de tragedias? ¿Qué nos podrías decir, Luis, al respecto? Bueno, fundamentalmente a raíz del sismo de 85 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos ahora una alerta sísmica. Entonces estos son, digamos, dos avances de tipo práctico que han sido fundamentales, sobre todo para tratar de obtener una mitigación de un sismo fuerte en el futuro. Eso desde el punto de vista social, sin contar con todos los avances que se han hecho en la rama de la ingeniería sísmica justamente para modificar códigos de construcción y que permitan tener edificaciones más fuertes. Perfecto, muchas gracias, Luis. Mario, por lo que respecta a lo que es la tecnología, a los estudios y mitigación del riesgo sísmico, ¿cuáles han sido las aportaciones? Pues yo creo que por ese lado, digamos, sí se ha desarrollado la tecnología de la construcción,
Sin embargo, yo creo que ese no es el problema principal. Yo creo que nuestro problema principal es la difusión de esa tecnología. Por ejemplo, la manera de hacer edificios más seguros o aún casas de adobe más seguras, por ejemplo, es conocida. La manera de hacerlo ya se sabe cómo. Nuestro problema es que es tecnología que no está suficientemente difundida. Y creo que más bien por ahí es por donde tendríamos que caminar en los próximos años, ¿no? De diseminar esta tecnología y encontrar maneras de lograr que la gente la haga suya. Y que tenemos algunos ejemplos exitosos, pero en general no. Que la gente haga suya esa tecnología y tanto los profesionales como los no profesionales, pues la incorporen en sus prácticas de diseño, en sus prácticas constructivas. Claro. Una cosa que esté en las normas y otra cosa que la gente realmente las use, ¿no? Claro, muchas gracias, Mario. Y bueno, prácticamente ya para cerrar, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, brevemente, que nos comentara y al teleauditorio, ¿cuál es la perspectiva de la sismología en México? Brevemente, algunos de los obstáculos y qué retos hay. Paralelamente a que ustedes me hagan favor de responder esto, tendremos un par de imágenes de apoyo en pantalla que ilustraban lo que nos comentaba justamente Mario. Así que bueno, ¿quién dice yo? Perspectiva, obstáculos y retos de la sismología en México. Bueno, yo creo que perspectivas cada uno puede decir de su campo. Yo creo que perspectivas sí hay interesantes en México. Y algunos logros que tenemos tiene valor internacional, etc. El problema que si contamos cuántos sismólogos tenemos en el país, yo creo que todos estarán de acuerdo que menos de 30 para una población tan grande, ¿no? ¿Qué hay que estudiar para ser sismólogo? Okay. Ya, para que dejemos mira, aquí... Vienen digamos, especialistas de diferentes campos. Es la riqueza de sismología, porque vienen de topografía, vienen de ingeniería. Muchos muchachos que vienen a trabajar con nosotros vienen de ingeniería. Facultad de Ciencias, físicos. Invitamos a todos, ¿no? Sí, hay que aprender mucho. Claro. Porque sismología es muy, muy complicado. En un minuto, por favor, Mario, Luis, perspectiva de la sismología, muy brevemente, por favor. Pues algo que nos queda enfrente y que es una cosa muy importante es que hemos estudiado con cierto detenimiento la Ciudad de México, pero nos quedan otras decenas de ciudades que no han sido investigadas con la misma profundidad, y ahí tenemos un reto gigantesco que va a durar para varias generaciones de sismólogos. Claro. Muchas gracias. Muy brevemente. Pues yo simplemente finalizaría diciendo que las perspectivas son muy prometedoras. Tenemos gran cantidad de datos sismológicos en México. Desafortunadamente lo que nos falta es, primero, recursos humanos para explotarlos apropiadamente y, en segundo lugar, tener un financiamiento más adecuado. Claro, bueno, pues esto queda ahí para quienes nos están viendo y conociendo esta información que es de mucha utilidad saber para poder seguir impulsando estas actividades de investigación en materia de sismología. Nosotros estamos prácticamente terminando. Quiero agradecer muchísimo la presencia del doctor Luis Quintanar, del doctor Vladimir Kostoglodov y del doctor Mario Ordaz, representando al Instituto de Geofísica y al Instituto de Ingeniería. Por sus aportaciones, muchísimas gracias por habernos acompañado y desde luego a todos ustedes por el favor de su atención, de dar seguimiento a Mirador Universitario, y le invitamos a la siguiente telesesión de esta serie que abordará el tema Los diferentes rostros del planeta, así que pinta por demás también muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado en Mirador Universitario. Siga con nosotros y pásela bien. Hasta pronto.